Buenas tardes, muchas gracias. En el primer tema de sarcoma se habló un poco de la epidemiología de esta patología, algunos datos de los tipos histológicos. Se remarcó que esta era una enfermedad con una histopatogénesis bastante variable. Los tipos histológicos son más de 50 subtipos histológicos que están dentro del diagnóstico de sarcoma, tanto en partes blandas como en el área de los retroperitoneales. Ahora vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico, que tiene dos pilares fundamentales, que uno son las imágenes y otro es la biopsia, que da el tipo histológico propiamente dicho de la enfermedad. Entonces, con respecto a las imágenes, nosotros hemos conversado también en el tema anterior que había un peor pronóstico del paciente si es que de inicio no había una sospecha clínica de la enfermedad y se hacía una biopsia no programada o una resección parcial, y ese borde positivo representaba en varios estudios un factor de peor pronóstico para el paciente y incluso ligado a una mayor mortalidad. Entonces, hablamos también que los principales características clínicas son un tumor mayor de 5 centímetros, profundo, de crecimiento rápido. Nos da la alta sospecha de que sea un sarcoma y no se trate simplemente de una lesión benigna. Entonces, ¿qué imágenes nos pueden ayudar al diagnóstico para nosotros tener desde un abordaje inicial del paciente? Una radiografía. Una radiografía es un examen costo efectivo asequible, fácilmente realizable. En algunos niños pequeños también se puede realizar, ¿no? Vemos básicamente adultos, pero también es un examen que se puede realizar en niños y nos da cuenta de que si el tumor tiene alguna dependencia ósea, es decir, de dónde nace el tumor, nace de partes blandas o nace de ósea. También tipos de sarcomas como los osteosarcomas, unos sarcomas sinoviales que están asociados a huesos o articulaciones, y en la radiografía, incluso como se ve en imagen, se podría evidenciar, y también si hay o no afectación ósea como daño de la cortical o alguna fractura patológica asociada, ¿no? Por ejemplo, acá vemos también en otra radiografía del miembro inferior del fémur un tumor de partes blandas en las líneas blancas. La flecha negra señala un área de mineralización. Recordemos también o mencionemos que los sarcomas pueden tener un contenido mixto, como dependen de estos tejidos mesodérmicos o ectodérmicos, pueden diferenciarse dentro del mismo sarcoma, tener diferentes tipos de tejidos, ¿no? Acá vemos también otra radiografía en las flechas negras, e incluso puntualizando en el lado derecho tenemos un PET scan, el cual resalta pues en ese color rojo, amarillo, un área hipermetabólica, ¿no? De alta actividad, y se ve el hueso, ¿no? Aparentemente no hay infiltración, no hay daño óseo, pero haciendo una radiografía nosotros podemos evidenciar que hay en las flechas negras al lado izquierdo, un daño en la cortical, incluso una fractura patológica asociada, ¿no? En el cual la conducta va a ser diferente, el tratamiento va a ser diferente, ya tendrá que entrar el traumatólogo, de repente dar un refuerzo a ese hueso para evitar la fractura total, y es una de las causas de dolor en el paciente. Muchas veces se le atribuye solo al tumor, pero puede haber una fractura asociada que una radiografía bien lo puede determinar. La ecografía es otro examen asequible. Bueno, es operador dependiente, se requiere un equipo con una buena resolución, con un transductor de alta frecuencia de 9 a 18 Hz, nos menciona algunas guías, en donde se ha visto que tiene que ser un equipo adecuado para partes blandas, que es un transductor diferente. Permite observar qué características del tumor, la profundidad, el tamaño, la vascularidad. Puede ayudar a una biopsia eco guiada, ¿no? Y discriminar tumor sólido, tumor quístico. La biopsia eco guiada
también es necesario porque el tumor puede tener áreas de necrosis que al ser biopsiadas no van a darnos, no va a ser una buena biopsia, no va a salir adecuadamente de tipo histológico, se va a ver solo necrosis y entonces nos puede ayudar a determinar qué área del tumor biopsiar o no. Una biopsia ecoguiada. Sí, ¿no? Bueno, siguiendo con los exámenes auxiliares a considerar, otro de los exámenes necesarios para eh, que se consideran dentro del diagnóstico del paciente en la tomografía es algo más limitada en relación a resonancia magnética en la evaluación de tumores de partes blandas. Se usa y es útil para evaluar lesiones metastásicas, ¿no? Dentro del estadiaje. Hay una evaluación del tumor primario, pero también nosotros tenemos que ver desde el diagnóstico para realizar una adecuada estadiaje, una tomografía de cuerpo completo para poder evidenciar si hay presencia o no de metástasis al momento inicial de diagnóstico. ¿No? El estudio clínico del paciente nos va a dar qué manejo nosotros le vamos a realizar. Es útil en evaluación de lesiones óseas, ¿no? Hay lesiones óseas como remodelación ósea, reacción periosteal o periósea, áreas, si el tumor presenta no, áreas de mineralización, también nos va a evaluar adecuadamente la tomografía. Asimismo, si hay gas en los tejidos blandos, también va a ser evaluado con buena precisión con la tomografía y se usa en pacientes que tengan contraindicación de resonancia magnética, ¿no? También pacientes que tengan marcapasos, alguna prótesis mental que no pueden entrar al resonador, la tomografía es un examen que nos va a permitir evaluar al paciente. ¿No? Que una tomografía se evidencia una tomografía adecuadamente las partes blandas, sirve para evaluar como la región pulmonar, presencia o no de metástasis. Acá, por ejemplo, también con el uso del contraste, siempre es necesaria en evaluación de tumores el uso del contraste para evidenciar si hay o no presencia de vascularidad en el tumor. La resonancia magnética es el gold estándar o método de elección para sarcomas. Evalúa tanto los tejidos blandos como estructuras vasculares circundantes, incluso sin aplicación del contraste, y ayuda en la decisión sobre la región tumoral a biopsiar. También, si hay áreas necróticas, la ecografía no nos ha dado los datos adecuados. Basados en una resonancia magnética, podemos ver de qué zona del tumor es más factible biopsiar para encontrar una menor cantidad de necrosis o no necrosis para obtener una buena muestra y así un tipo histológico adecuado. ¿Qué se evalúa en la resonancia? Igual morfología, tamaño, localización, sus relaciones anatómicas, multiplicidad. Muchas veces hay dos, tres tumores que parecen una sola masa,
pero son 2, 3 tumores que están haciendo ese bloque. Los márgenes neurovasculares y óseos para ver qué tipo de manejo quirúrgico nosotros vamos a hacer con el paciente. Es limitado en el tipo histológico en algunos casos. Muchas veces vamos a nosotros poder decir o tener una aproximación bastante cercana a qué tipo histológico pertenece este tumor de partes blandas, viendo la resonancia con las diferentes fases en las cuales se tiene que evaluar esta resonancia, que es una fase T1, la fase T2, T1 puede ser con supresión grasa, la fase T2 y la fase del contraste, de la difusión y la fase con el contraste dinámico. Entonces, estas 4 fases son las cuales uno va a tener que tener en consideración dentro de la resonancia, evaluar para caracterizar mejor al tumor. Y en algunos casos se va a tener una aproximación histológica de qué tipo de tumor es, solo con imagen de la resonancia, utilizando estas fases de estudio, pero en algunos casos ya no va a ser posible. De todas maneras, la biopsia da la confirmación histológica más precisa del tipo y subtipo histológico del tumor de partes blandas o retroperitoneal que se quiere evaluar. Acá tenemos, con respecto al contraste dinámico, son 5 tipos de comportamiento del contraste dinámico dentro de la imagen, y en el cual nos puede dar cuenta si esta es una lesión benigna o maligna, ¿no? El tipo 1 se refiere que el contraste llega y se mantiene, ¿no? O llega el contraste y no entra a la tumoración. Entonces esto puede tratarse de un quiste, un hematoma. El tipo 2 entra el contraste de una forma lenta, ¿no? En lesiones benignas. El tipo 3 entra rápido el contraste y se mantiene, que es lesiones vasculares o desmoides. El tipo 4 entra rápidamente el contraste a la imagen, ¿no? Estamos hablando del contraste dinámico, que es una de las fases a estudiar dentro de la resonancia, y se va rápidamente, ¿no? Esto se da en tumores malignos. O sea, ya por imagen, por esta fase de estudio de la resonancia, podemos evidenciar que es un tumor maligno, ¿no? Y el tipo 5 es un comportamiento del contraste que se da post-neoadjuvancia mixoide, ¿no? Su entrada es más lenta que en el tipo 4, que es rápida, y se mantiene también, no se va tan rápidamente como en el maligno, ¿no? Entonces son 5 fases de comportamiento del contraste en el estudio dinámico que nos puede dar cuenta más o menos ante qué tipo de tumor estamos, ¿no? Si un tumor benigno, un tumor quístico, hematoma, maligno, por neoadjuvancia, bueno, ya es conocido el diagnóstico, o es un tumor vascular o desmoide, ¿no? De acuerdo a esta clasificación. Acá tenemos, por ejemplo, un tumor fibroso solitario. Hablamos que es el tipo más histológico, en alguna literatura más frecuente, tumor de partes blandas. En otras literaturas es el segundo tipo histológico más frecuente, ¿no? Se presenta en extremidades, y eso vemos en la imagen A. Es una fase T1 con supresión grasa, o con saturación de grasa, perdón, y en la fase B, en la imagen B, es una fase contrastada, ¿no? La flecha blanca larga muestra una metástasis con compromiso a nivel ilíaco, ¿no? Nos ayuda también a ver la resonancia, el estudio loco regional del paciente. Acá vemos también un diferente, es un fibrosarcoma, tipo histológico conocido. En imagen A es una imagen T1, el B es T2, ¿no? Con una fase T2, y el tipo C es una imagen con contraste, ¿no? Se ve las áreas vascularizadas dentro del mismo tumor, evidenciadas en blanco, ¿no? Es una fase contrastada. Asimismo, tenemos, por ejemplo, este es un paciente con tumor en miembro inferior. Se ve que no depende de hueso, una radiografía, ¿no? Tiene áreas de mineralización externas. En una resonancia se ve que no capta contraste, y se le hace al paciente un PET scan, incluso
bueno, antes de realizar la biopsia, se ve que es hipometabólico, o sea, no hay una actividad metabólica alta que estaría presente en los tumores, y el paciente fue operado y el resultado fue un hematoma. No es una masa, un tumor en miembro inferior, ¿no? Probablemente no estaba claro si hubo o no antecedente traumático, pero el paciente no, fue de la radiografía, la tomografía, la resonancia y el PET scan, y el tipo de que se tomó fue causado pues un hematoma gigante organizado, ¿no? El PET-CT sabemos que es un examen que mide la actividad metabólica de los tumores. Pinta, por decirlo así, o se ve mucho más resaltante en las áreas donde hay un tumor que tiene alta actividad metabólica. Hay algunos sarcomas que son cáncer, son malignos, pero tienen baja actividad metabólica y a veces no los pinta bien. No por eso se puede descartar completamente. De todas maneras, la biopsia va a ser la confirmatoria, pero la mayoría de tumores, bueno, tienen alta actividad metabólica y van a ser evidenciados dentro del PET-CT, ¿no? Puede ser utilizado, según datos de la NCCN, del estadiaje inicial para evaluar el primario y la extensión de enfermedad, no es una imagen. Se puede utilizar en biopsia guiada por imágenes, también nos ayuda a evidenciar qué zonas son más metabólicas, es decir, que tienen mayor actividad, y de ahí tomar una buena biopsia. Da resultados fácilmente objetivables y rápidos, tanto estructural como funcional, y su utilidad es mayor para control post-neoadjuvancia y seguimiento, ¿no? Un paciente que ya fue tratado, el PET-CT nos dice si a los tantos meses que se le hace el seguimiento va a haber captación o no, que nos hablaría de una recidiva o recurrencia de enfermedad. La biopsia ya es una parte fundamental dentro del diagnóstico de los sarcomas. Es necesario siempre determinar el tipo histológico, el tipo y subtipo, para nosotros poder saber qué manejo le vamos a dar al paciente. El sarcoma de partes blandas, que nos dice la NCCN, tiene que ser una biopsia cuidadosamente planeada, que necesariamente es una biopsia core. Esto lo conseguimos nosotros a través de TrueCut. No es una biopsia por aspiración con aguja fina. La aguja por aspiración la biopsia por aspiración por aguja fina nos va a dar muy poca información histológica necesaria para tener el tipo y subtipo histológico. No permiten, en la mayoría de los casos, realizar inmunohistoquímica, que muchas veces es necesaria dentro de estos sarcomas. Y entonces una biopsia core es la necesaria. O una biopsia incisional. Tenemos tumores grandes, fácilmente accesibles. Podemos tener una biopsia incisional también, y que sea evaluada adecuadamente por las imágenes. De repente, si en las imágenes vemos demasiada necrosis en la periferia del tumor y no, vamos a tener que hacerlo muy profundo la incisión en caso de una biopsia incisional. Lo ideal sería tener una biopsia ecoguiada, tanto por guía ecográfica o tomográfica, o incluso la resonancia nos podría dar una mayor aproximación de qué zona de tumor biopsiar para tener una muestra o un tipo histológico adecuado. No menciona la biopsia incisional. En algunas guías como la española mencionan que tumores menores de 3 centímetros. Sabemos que 5 centímetros a más es un criterio de sospecha, pero en tumores menores de 3 centímetros que son duros, que pueden estar vascularizados, nos dan alguna sospecha. Se podría realizar una biopsia incisional, dando unos márgenes también a la biopsia. Debe ser la biopsia realizada a lo largo del futuro, la futura resección, o sea, pensando en una resección posterior, axial siempre, con una disección mínima para no contaminar el lecho de la biopsia, que va a ser el lecho quirúrgico posteriormente, y tener cuidado en la hemostasia, de todas maneras no dejar un lecho sangrante, recordar que estas lesiones son vascularizadas, y la biopsia debe establecer el grado y tipo histológico. En los tipos de sarcomas retroperitoneales, que nos dice la NCCN, la biopsia debe ser realizada si una terapia preoperatoria está pensada o se sospecha otras lesiones que sean diferentes a sarcomas. Es decir, si uno
evalúa las imágenes, que también va a haber, es necesario, o hay compromiso neurovascular de estructuras importantes y no vamos a conseguir con la cirugía un R0, que es lo ideal. El paciente podría ser, luego de la evaluación multidisciplinaria, enviado a neoadyuvancia. Es necesario de todas maneras tomar una biopsia inicial. O si por la localización del tumor y las características nos impresiona otra patología que no fuese sarcoma, como los linfomas, ¿no? Que son también tumores que muchas veces en las imágenes simulan un sarcoma, pero la localización del linfoma, como vamos a ver en imágenes posteriores, es central. Los sarcomas tienen una tendencia más periférica. También hay que tomar biopsia con esa duda para poder determinar qué tipo histológico es el paciente y de repente ya su manejo sea solamente con médico. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, la enfermedad resecable, en tumores retroperitoneales, en tumores que se sospechan que puede ser otra patología diferente a sarcoma, otra histología, y se puede tener que también puede simular o evidenciarse como tumores retroperitoneales los GIS, que son tipos también de tumores del estroma, los tumores desmoides, los tumores desmoides o fibromatosis agresiva, y no son un tipo de sarcoma específico, pero sí tienen un manejo y un comportamiento diferente o otros sarcomas, ¿no? Esta enfermedad que se ha evidenciado es resecable por la tomografía, o sea que no afecta principalmente en la estructura vascular, ya solo en otra posición sobre el manejo quirúrgico. Y si es una enfermedad irresecable, estadio 4, se encuentra en el estadio inicial metastásico o se ve que no es resecable por compromiso neurovascular importante, la biopsia nos ayuda a intentar el downstaging, que es dar la neoadyuvancia antes de la cirugía, evaluar su respuesta para ver si nosotros vamos a poder someter al paciente, ofrecerle al paciente cirugía y obtener un R0, que es lo ideal. Tenemos acá un tumor intraabdominal, ¿no? De gran volumen, aparentemente adosado al estómago. El tipo histológico fue un GIST y asimismo se evidenció acá en la tomografía una lesión hepática, ¿no? Lesiones hepáticas aparentemente secundarias. Es un GIST de gran tamaño y tiene el tipo histológico es una duda de que esto pueda ser un tumor retroperitoneal. Entonces se biopsió y el resultado fue un GIST. Acá también un paciente tiene localización central esa tumoración, ¿no? Aquí está la aorta. Pero el tipo histológico de la biopsia fue un liposarcoma desdiferenciado, pero tenía localización central. Probablemente no haya otros signos que indiquen que podría ser la patología un linfoma, pero a la biopsia ya se tuvo el tipo histológico. Y el linfoma, como sabemos, un tumor también se presenta en el área retroperitoneal. Las adenopatías rodean muchas veces los grandes vasos, como la aorta de la cama. Y la diferencia con los sarcomas tienen una tendencia más periférica, pero también hay sarcomas que pueden llegar a ocupar toda la cavidad abdominal, tener dentro de sí una diferenciación mixoide, una diferenciación grasa. Es muchas veces una imagen heterogénea, bastante heterogénea, ¿no? Este paciente en la imagen A se presenta toda esta tumoración que ocupa toda la cavidad abdominal. Según el tipo histológico fue un liposarcoma desdiferenciado. La paciente fue sometida a cirugía y se ve en imagen B una recurrencia en el área abdominal también, que también se biopsia y se ve que es el mismo tipo, si es el mismo tipo histológico, ya era manejo subsecuente, ¿no? Nos habló que casi un 70% de pacientes tienen recurrencia debido a que el área retroperitoneal, incluso ante un aparente R0, pero bueno, la pieza quirúrgica y evaluada por el patólogo nos dice ya el margen, ¿no? Microscópico, puede ser un R1,
pero tiene una alta capacidad de recurrencia los sarcomas retroperitoneales. ¿Qué características nos debe dar la biopsia? Debería establecer, según lo que menciona la NCCN, debería establecer la malignidad y proveer un diagnóstico específico, incluyendo el tipo histológico, el subtipo y el grado tumoral, ¿no? El grado tumoral se construye en base a 3 criterios. Debería ser repetida en caso de no determinar el diagnóstico inicialmente, ¿no? Lo ideal es tener en consideración todas las imágenes que vamos a tener para tener el lugar más que tenga menor cantidad de necrosis y nos ayude a no tocar ningún vaso sanguíneo y nos dé un tipo histológico adecuado. Debe ser leído por un anatomopatólogo con experiencia en sarcomas. La determinación histológica es el gol estándar al histológico, o sea, ver el tipo de tejido es el gol estándar de diagnóstico, pero puede requerir otros elementos de ayuda como la inmunohistoquímica, estudios moleculares, etcétera, ¿no? Que van a dar, como digo, el tipo histológico y su tipo histológico y el grado tumoral, ¿no? El informe de la biopsia que nos debería dar como informe del patólogo, el sitio, el órgano que se ha tomado, la clasificación utilizando la nomenclatura estandarizada de la Organización Mundial de la Salud, la profundidad del tumor, el tamaño, el grado histológico, si hay necrosis está presente o ausente, ¿no? Que está dentro del grado histológico, estudios necesarios también de soporte son como la inmunohistoquímica, los estudios moleculares genéticos, la microscopía electrónica y los otros datos adicionales con valor clínico, el grado de mitosis, la presencia o ausencia de invasión vascular, características del margen del tumor, si está bien circunscrito es infiltrativo, si hay infiltración inflamatoria, tipo y extensión, el TNM, y ya esa es la biopsia prequirúrgica, y en el postquirúrgico también el estado de los márgenes de la decisión, si están comprometidos o están libres, y el estado de los ganglios, si se hubiesen sacado, ¿no? Bueno, en plano general, es que el sarcoma tiene una distribución hematógena, más que ganglionar, pero en algunos casos que hay ganglios adyacentes tomados y se consideran dentro de la resección, deberían también ser informados por el patólogo. Entonces, bueno, esta es la información que quería compartir en relación al diagnóstico, ¿no? Basado en 2 pilares importantes como es las imágenes y la biopsia, ¿no? Qué elementos a considerar y la biopsia que nos ya da el tipo histológico ya específico y el subtipo y el grado tumoral, con lo cual va a pasar el paciente de evaluación por el equipo multidisciplinario y se le va a conversar sobre las opciones a ofrecerle para su tratamiento.